La palabra de Dios nunca regresa vacía. Así dice la Biblia en un versículo: así será mi palabra como la lluvia que desciende y penetra la tierra y produce fruto. Así será mi palabra, dice el Señor, que nunca regresa a mí vacía, sino que cumplirá el propósito para el que yo la envié. Los cristianos tenemos que confiar que cuando hablamos el evangelio a las personas, es el poder de Dios el que acompaña y respalda esa predicación. Realmente todos somos llamados a predicar a Cristo, a hablarle y a testificarle de Jesús a un mundo incrédulo. No solo es tarea de los predicadores o de los pastores. Jesús nos mandó a todos a hacer discípulos, a ir por todo el mundo a predicar el evangelio. Tú eres llamado a testificarle a tu familia, a tus seres queridos, a tus compañeros de trabajo, vecinos, a las personas que Dios te ha puesto alrededor. Dice la Biblia que somos pueblo escogido de Dios para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tenemos que testificar de esas tinieblas en las que estábamos antes. Llámese nuestro pecado, llámese enfermedad, y cómo el Señor nos llamó a su luz admirable, que no quiere decir que hoy todo nos va bien, sino que en todo tenemos la luz de Cristo, en todo tenemos la esperanza de salvación, en todo tenemos la ayuda y la gracia de nuestro Señor, tenemos la palabra, el Espíritu Santo, las promesas, somos hijos de Dios. Todas esas cosas las tenemos que testificar y no nos tenemos que preocupar que nosotros vayamos a persuadir o a convencer a las personas. Tenemos que confiar en el poder de la palabra que no volverá vacía. Cuando nosotros predicamos y testificamos, estamos haciendo un llamamiento externo, pero es el Espíritu Santo el que llama internamente a las personas. Es decir, convence sus corazones, les hace nacer de nuevo y les hace que respondan con fe a la palabra de Dios. Nunca diga: es de más, fulano no quiere nada con Dios, yo ni le voy a hablar. Nos podría sorprender, nos podría avergonzar la respuesta de esas personas a la predicación. Yo recuerdo cuando yo estaba en la escuela, en secundaria, hace muchísimos años. Siendo cristiano, muchas veces me quedaba callado, por pena no compartía el evangelio. Y recuerdo que uno de mis compañeros de bachillerato se convirtió al Señor. Cuando él se convirtió, se enteró que yo también era cristiano. Imagínense, yo era de los que nos dicen de la secreta. Y este amigo se sorprendió de saber que yo era cristiano, que era hijo de pastor. Y me dijo: solo te quiero preguntar, ¿por qué todos estos años que fuimos compañeros de estudio, nunca me hablaste de Jesús? ¿Acaso no te importaba mi salvación? No tuve respuesta, no tuve palabras, no sabía qué decir. Lo único que tuve que reconocer con vergüenza, que le dije sinceramente: me faltó fe para creer que ibas a recibir a Cristo. Creí que no ibas a escuchar. Pero es que eso no lo decidís tú, me dijo, eso lo decide Dios. Vos tenés que predicar y ya Dios decide quién se va a salvar. Nunca olvidé las palabras de este amigo recién convertido, que me dio una gran lección. La palabra de Dios no regresa vacía. Nosotros no decidimos quién se convierte y quién no. Eso lo decide el Señor. Pero el Espíritu Santo es poderoso para respaldar la predicación. Un ejemplo de esto lo vemos en el capítulo 28 de Segunda de Crónicas. Vemos que el profeta Obed, un profeta de Judá, se pone a predicarle al ejército de Israel. Recordemos que en ese entonces Israel y Judá se habían hecho enemigos. Estaban enemistados porque Judá tenía un rey malvado llamado Acaz. El Señor los había castigado, los había entregado a los judíos en manos de Edom, en manos de los sirios. Le pagaron a los asirios para que los defendieran y los asirios los traicionaron. Los había entregado en manos de sus hermanos, los de Israel. Así que un gran ejército de israelitas se había llevado cautivos a un montón de judíos, y sale el profeta Obed a encontrarse a ese ejército de israelitas que se llevaban cautivos judíos y les dice: arrepiéntanse, porque lo que ustedes han hecho ha llegado a la presencia de Dios y Dios está airado con ustedes. Y mire, cualquiera diría que Israel estaba lejos de Dios, que Israel no quería nada con Dios. Israel desde hace varias generaciones había abandonado al Señor y que no se iban a arrepentir ni iban a escuchar al profeta judío Obed. Resulta que sí escucharon, resulta que se arrepintieron del mal que habían hecho y mostraron una gran misericordia con esos cautivos. Los alimentaron, los vistieron y los fueron a llevar mejor a otra ciudad, a Jericó, cerca de sus hermanos los judíos. No quisieron tomarlos como prisioneros de guerra, ni matarlos, ni ejecutar venganza. Cualquiera diría: va a ser en vano la predicación de Obed. Ese pueblo es duro de corazón, tiene sus oídos cerrados. Pero la palabra de Dios no regresa vacía. Dios hizo que se arrepintieran los israelitas. En el caso de Judá vemos al rey Ezequías en los siguientes capítulos 29 y 30, predicando también la palabra de Dios, celebrando nuevamente la Pascua,
que es como que estuviera predicando a Cristo, predicando de ese Cordero perfecto que derrama su sangre para salvarnos de la muerte, para quitar el pecado. Y mire, hubo un gran avivamiento en los días de Ezequías. Judá se arrepintió. Judá a veces tenía reyes buenos como Jotam, reyes malos como Acaz, pero cuando venía un rey ungido como Ezequías y predicaba la palabra de Dios, el pueblo se arrepentía. Así que en estos capítulos vemos el arrepentimiento de los israelitas, vemos el arrepentimiento de Judá, con Ezequías volviendo a los caminos del Señor. Vemos que incluso hasta vino una multitud de israelitas a gozarse y a celebrar la Pascua en Judá. El mensaje hoy es sencillo: predique la palabra, hágalo a tiempo y fuera de tiempo. Confíe en el poder de Dios. La palabra de Dios no regresa vacía. Tenemos un Dios que cambia los corazones.